Ucrania advierte a los civiles que viven en el Donbass que abandonen la zona luego de que Moscú reforzara su estrategia en esta región del este ucraniano. Mientras tanto, se acumula la evidencia de presuntos crímenes de guerra en los lugares que abandona el ejército del Kremlin. En la recta final de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, las encuestas siguen mostrando una ventaja cada vez más estrecha entre el presidente y candidato Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, apenas 3,5 puntos de margen según IFOP. Al menos 5 muertos es el saldo que dejan días de protestas en Perú. Las movilizaciones lideradas por los transportistas han evolucionado en un rechazo contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusan de incumplir sus promesas electorales. Actualizamos las noticias en la pantalla de France 24. Gracias por permanecer con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. El alcalde de la ciudad estratégica de Mariupol elevó a más de 5.000 la cifra de fallecidos civiles tras la arremetida rusa, a medida que se recolecta más información tras el retiro de las tropas de Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas piden a la población que abandonen la región del Donbass, y es que, según Estados Unidos, el Kremlin completó la retirada de su ejército de la región de Kiev, la capital, y de Chernihiv, en el norte, y está enfocando sus esfuerzos allí, en el este del territorio. El Pentágono aseguró que puede que Ucrania gane la guerra. Y en cuanto a tu pregunta sobre si podemos ganar o si hemos renunciado a que ganen, o si esto significa que no puedan ganar porque pensamos que va a durar mucho tiempo, la respuesta es absolutamente no. Por supuesto que se puede ganar, y si miras lo que han sido capaces de hacer hasta ahora, el señor Putin ha logrado exactamente 0 de sus objetivos estratégicos dentro de Ucrania. No ha tomado Kiev, no derrocó al gobierno, no eliminó a Ucrania como un Estado nacional y realmente solo está tomando el control de un pequeño número de centros de población, y ni siquiera eran los que realmente perseguía. Y en medio de la tensión mundial, Estados Unidos se acerca a Cuba. En La Habana se celebra la tercera conferencia agrícola. A pesar de las sanciones económicas que Washington aplica a Cuba, ambas naciones llevan a cabo un intercambio en ese sector estimado en $250 millones. Un acercamiento en tiempos de escasez. En medio del grave desabastecimiento de productos de primera necesidad en Cuba, una representación de productores agrícolas estadounidenses visitó la isla para impulsar la cooperación en el sector agrario. La agricultura representa a uno de los más importantes vínculos que suponen nuestras relaciones económicas y políticas. Pero claramente podemos hacer mucho más y necesitamos hacer mucho más. En el encuentro se identificaron las sanciones económicas de Washington a La Habana como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los intercambios. El actual embargo o bloqueo limita el comercio de manera significativa. Según la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura estadounidense, el intercambio agrícola mutuo rondaría en los $1.000 millones de no existir las medidas contra la mayor de las Antillas. Reconocemos el tradicional interés del sector agrícola estadounidense, que ha estado presente en el aprovechamiento de las oportunidades de participar en la producción de alimentos en Cuba. La reunión se lee como uno de los recientes gestos de distensión que el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo con La Habana. Este miércoles se conoció además que la Embajada de Washington en Cuba reanudará los servicios de visados para migrantes a partir del mes de mayo. Este acercamiento tiene lugar en medio de las tensiones mundiales entre el país del norte y uno de los mayores aliados del gobierno cubano. Hablamos ahora de las elecciones francesas que se celebran este domingo. La extrema derecha llega con fuerza a esta cita con 2 representantes, Marine Le Pen de Agrupación Nacional y Éric Zemmour de Reconquista. Los candidatos han apelado a propuestas populistas, pero se han intentado distanciar el uno del otro. A pesar de las fracturas, la extrema derecha ha logrado abrirse un espacio considerable en el electorado francés. La pugna es entre la candidata de la Agrupación Nacional Marine Le Pen y el representante de Reconquista Éric Zemmour. Llegan con un voto dividido, porque entre ambos se pueden estar contrarrestando y bueno, Le Pen por un lado sigue por delante en lo que sería el voto obrero, el voto de la clase trabajadora, mientras que Zemmour está haciendo más hincapié en lo que es la clase acomodada y los electores decepcionados con el antiguo lepenismo.
Le Pen tiene alrededor del 22% de los votos, mientras que Zemmour un 8,5%. Entre los dos superan el 27% de los votos que obtendría el actual mandatario, Emmanuel Macron, en primera vuelta, según la encuesta Ipsos Sofra. Desencantados e inconformes con el gobierno de Macron, patriotas y antisistemas son algunos de los electores que se decantan por la extrema derecha, pero su discurso también ha calado en parte de la juventud. Principalmente porque ha sabido, entre otras cosas, utilizar muy bien las redes sociales, cosa que la izquierda no se ha sabido adaptar a ello. Además de ver la juventud que tiene ciertos problemas que la derecha, o la extrema derecha en este caso, le ofrecen soluciones simplistas. Las banderas compartidas entre los dos candidatos son muchas: la antimigración, el orden, la seguridad, la protección de los valores tradicionales, entre otras. Pero aún así intentan distanciarse. Zemmour, de 63 años, se vendía como la novedad, con una campaña marcada por apelar a la emotividad y exacerbando el discurso de la extrema derecha, sobre todo en temas de migración, proponiendo un ministerio encargado de devolver a miles de personas a su país. Somos los únicos herederos de la derecha que amamos a Francia, a la gente, al trabajo, al orden y a la identidad. Le Pen, una cara conocida, ha intentado suavizar su imagen haciendo una campaña más cercana a la gente, concentrándose en problemáticas concretas. Contra el bloque de las élites, contra la oligarquía que encarna Emmanuel Macron, está el pueblo y el pueblo es más numeroso que la casta. A pesar de que para muchos el discurso de Le Pen estaba desgastado, las encuestas indican que se enfrentaría a su antiguo rival Emmanuel Macron en una segunda vuelta. En Perú, al menos 5 personas han muerto en medio de las protestas que comenzaron como un rechazo por parte de los transportistas a los precios del combustible y que han evolucionado en un movimiento de rechazo contra el presidente Pedro Castillo. Más temprano, Paula Tábara Pineda, politóloga, nos explicaba el momento crítico de Castillo. Sí, efectivamente este debe ser el momento más crítico para el presidente Castillo, por un lado porque son las movilizaciones más grandes a las que se está enfrentando. Hasta ahora había habido movilizaciones incluso desde los primeros días de su gestión, pidiendo su salida, pero mucho más ideologizadas de determinados sectores de la derecha. Estos son los movimientos más grandes y además esto tiene que tener en consideración que varias de las regiones que están movilizadas, ya estamos hablando de 15 por lo menos de las 25 regiones del país, son regiones en las que el presidente Castillo tuvo alto nivel de votación. De hecho, la región de la que es originaria el partido político por el que gobierna es una de las regiones donde se ha puesto el foco del conflicto y donde hay al menos 3 de los fallecidos. Entonces estamos hablando de la pérdida de legitimidad de un presidente que se hizo llamar desde el inicio el presidente del pueblo y del gobierno del pueblo y que parece haber perdido a ese pueblo del todo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la subvariante de Omicron BA.2 del COVID-19 está a punto de provocar una nueva ola de contagios en el continente americano. La subvariante BA.2 de Omicron ya ha sido detectada en 8,7% de las secuencias reportadas en América del Sur, según la Organización Panamericana de la Salud, quien agregó que esta situación se esperaba luego de ver un repunte en Europa y en el este de Asia. BA.2 ya es dominante en Estados Unidos, mientras que en Canadá actualmente las hospitalizaciones aumentaron un 10% y los casos un tercio en comparación con la semana del 20 al 26 de marzo. En todo el Caribe, 15 países y territorios también experimentaron un aumento en las nuevas infecciones. Los informes de muertes también aumentaron en toda la región. La OPS informó que la vacunación ha sido un aspecto decisivo en el avance de esta subvariante. Alertó que pese a las altas tasas en la región, más de 240 millones de personas no han recibido ni una sola dosis. La organización también responsabiliza el levantamiento prematuro de los protocolos contra el COVID-19. A medida que se relajaron las restricciones de viaje, el número de casos aumentó en lugares que dependen del turismo, especialmente en partes de América del Norte y el Caribe. Para luchar contra la aparición de nuevas variantes, la OPS urgió a las autoridades de los países a mantener fácil acceso a las pruebas de detección. A pesar del avance de la variante BA.2, los casos semanales de COVID-19 en la región de las Américas han disminuido, menos en América del Norte. Quédense en France 24.